Hola chicos, ahora estamos en la segunda parte. En este caso vamos a utilizar su libro de lenguaje. Para eso se van a ubicar en la página 20, en la cual está señalado el tema de tildación diacrítica, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado en el video inicial, la tilde diacrítica o tildación se da en monosílabos en las cuales tienen funciones distintas, ¿no? Funciones distintas. Se escriben igual pero tienen funciones distintas. Entonces, para distinguir cada función, en una de ellas se ha colocado tilde. Entonces tenemos este cuadro. Por favor, ustedes van a transcribir ya en el del primer video la teoría, lo van a transcribir y completar el cuadro, ¿no? Para que usted sepa cuando él lleva tilde, cuando no. En el caso de mí, también todos estos monosílabos ya lo hemos visto en el video anterior y ustedes por favor van a transcribir. ¿Ya? Entonces, en la página 21 hay una serie de actividades que vamos a desarrollarlo juntos, ¿ya? Para que luego yo les voy a indicar la numeración de páginas, puedan desarrollarlas, puedan resolverlas ustedes como tarea o actividad extensiva. ¿Ok? Entonces, iniciamos chicos. Indica a qué clase formal pertenecen las palabras subrayadas y coloque la tilde si es necesario. Es decir, primero vamos a verificar si lleva tilde o no y luego vamos a señalar la función que cumplen. Es decir, si es una conjunción, es un pronombre, es un adverbio. ¿Ok? Entonces, sé lo que le conviene. Sé lo que le conviene. Esto es del verbo saber. Ah, entonces el sé cuando proviene del verbo saber lleva tilde. Sí. ¿Ok? Sí, lleva tilde. Entonces, colocamos ahí el primer caso. Se lleva tilde porque proviene en esta oración del verbo saber, ¿no? Sé lo que le conviene. Por eso se le dijo. Este se está haciendo referencia a qué verbo. ¿No? Por eso se le dijo. ¿Está haciendo referencia a un verbo? No, porque está hablando de una persona. Entonces, aquí cumple la función de ser pronombre. ¿Ok? Pronombre. Como cumple la función de ser pronombre, no lleva tilde este se. Sé feliz con ella. Me está indicando cómo debe ser. Es decir, proviene del verbo ser. Y si proviene del verbo ser, este monosílabo, quiere decir que debe llevar tilde. ¿Ok? Le he agregado la tilde ahí para que ustedes puedan observar. No, vamos a agrandar la imagen para que no tenga dificultad al momento de copiar y puedan ver sin ningún inconveniente tipo de tildación. ¿Ya? 2. Si supones que el problema en sí es sencillo, es porque sí puedes desarrollarlo. A ver, si supones que el problema en sí es sencillo, es porque sí puedes desarrollarlo. Dice si supones que el problema hay como una especie de condición. Entonces este sí no lleva tilde, porque recuerda que sí lleva tilde cuando es el pronombre o es una afirmación. Si supone, no hay ninguna afirmación. Entonces aquí está como una conjunción. Por tal motivo, no lleva tilde. Y si supones que el problema en sí es sencillo, ya, en sí es sencillo, dice el problema en sí está hablando de alguien, está reemplazando un sustantivo, entonces es un pronombre. Si es un pronombre, ¿debe llevar tilde? Por supuesto. Sí, cuando funciona como pronombre, si lleva tilde. Es porque sí puede desarrollarlo. Está haciendo una afirmación. Entonces, ahí funciona como un adverbio de afirmación. Y si funciona como un adverbio de afirmación, ¿debe llevar tilde? Sí, debe llevar tilde. Entonces, le colocamos la tilde sobre la i. No la he olvidado aún, ni aún quiero hacerlo. No la he olvidado aún, no la he olvidado todavía. No hace referencia al tiempo y se puede reemplazar por todavía. Entonces, lleva tilde porque está funcionando como un adverbio. ¿Ok? Ni aún quiero olvidarlo.
Ni aún quiero hacerlo, dice, ni todavía. Está hablando igual del tiempo, se puede reemplazar por todavía. Quiere decir que lleva tilde, porque es un adverbio de tiempo. Después de mucho tiempo, volvió él. Ah, él está haciendo, hace referencia a una persona, entonces quiere decir que es un pronombre. ¿Ok? Es un pronombre. Si funciona como un pronombre llevar tilde, sí, le colocamos tilde. Entonces, después de mucho tiempo, volvió él. El mismo de siempre. ¿Ya? El mismo de siempre. ¿Está funcionando como un pronombre? ¿Mm? El mismo de siempre. ¿Está? No, está funcionando como un artículo, está acompañando esta palabra. El mismo de siempre, ¿no? Aquí está funcionando como un artículo. Entonces, no lleva tilde. Solo con verte ya no me siento solo, ¿no? Solamente con verte, ¿no? Solo con verte, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a encontrar algo particular aquí con solo. Anteriormente, la palabra solo, que equivalía o equivale, como en el primer caso, a un adverbio, porque se puede reemplazar por solamente, ¿ya? Por solamente. eh, Se colocaba tilde. Ahora no, ya no es necesario, ya porque está sujeto a otras reglas. Porque la tildación diacrítica solamente se da en monosílabos y en este caso no se considera un monosílabo, sino un bisílabo, ¿no? Solo. Entonces está sujeta a las reglas de agudas graves. Solo sería una palabra grave y no lleva tilde porque no acaba en ns o vocal, ¿no? Sino acaba en una de ellas. Entonces, se aplica esa regla. Anteriormente sí debía llevar tilde, ya, porque hacía referencia al adverbio solamente, entonces se le colocaba tilde, pero ahora no. Ya no es necesario según las últimas modificaciones de la RAE, ¿no? En este caso también, cuando habla del adjetivo, ya no es necesario llevar tilde. ¿Ok? Entonces lo dejamos ahí, las funciones en cada caso, y que ya no es necesario colocarle tilde. De un paso delante de la carpeta. De un paso delante de la carpeta. Proviene del verbo dar, ¿no? Verbo dar. Entonces, sí lleva tilde. Cuando se deriva del verbo dar, sí. Luego, de la carpeta. Ahí la función es de una preposición. ¿Ya? Preposición. Las preposiciones son tipos de palabras que sirven para enlazar a otras. ¿No? Hay una especie de conector. Entonces, no lleva tilde cuando hace referencia a una preposición. 7. Ya no vienes tú, como antes por tu dinero. Ya no vienes tú. Ah, está hablando de una persona. Entonces, es un pronombre. ¿Ya? Y cuando es un pronombre tú, sí lleva tilde. Como antes, por tu dinero. Tu dinero está indicando pertenencia, es un adjetivo posesivo. Y tú, cuando es un adjetivo posesivo, no lleva tilde. ¿Ok? 8. Hasta mí ya no llega los problemas. Hasta mí. Te indican una persona. Entonces, un pronombre. Cuando es un pronombre, ¿lleva tilde? Sí, lleva tilde. ¿Ok? Ya no llegan los problemas de mi generación. Es una preposición porque es un enlace, no indica o no proviene de un verbo, ¿no? Entonces es un enlace. ¿Ok? Y cuando es una preposición no lleva tilde. Mi generación, mi reloj está indicando pertenencia, entonces es un adjetivo posesivo. ¿Ya? Cuando mi cumple la función de ser adjetivo posesivo, no lleva tilde. ¿Ok? A ver qué pasa acá. Ya está. Preposición. Aún falta un solo acordeón.
Aún falta. ¿Ah? Aún hace referencia al adverbio de tiempo, ¿no? Todavía. Cuando hace referencia al adverbio de tiempo aún, ¿ya? O se puede reemplazar por la palabra todavía para comprobar, lleva tilde. Aún falta un solo de acordeón. ¿Ok? Aún falta un solo de acordeón. Igual, esta palabra ya no lleva tilde. Entonces, aún falta un solo de acordeón. ¿Ok? Entonces, como le había mencionado, ya no es necesario colocar tilde en la palabra solo, ¿no? Cuando se podía derivar del adverbio solamente. Ya no es porque ya cumple otras reglas. Entonces, aquí, perdón, ese es un solo de acordeón. Está hablando de un sustantivo. Entonces, ya encontramos la clasificación. Coloca tilde donde corresponda. Veamos. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Ah, está hablando de una pregunta, una interrogación. Entonces, lleva tilde. No creo que te interese. ¿Lleva tilde en esta oración? No, porque no está haciendo referencia a una pregunta. Ya sospecho qué es. ¿Lleva tilde en esta oración? ¿Mm? Tampoco, porque no es una interrogación. ¿Quién vino? Sí lleva tilde, porque hace referencia a una pregunta. ¿A quién le interesa? ¿A quién le interesa? ¿Lleva tilde? En este caso. Ok, entonces, si a quién le interesa, ¿está haciendo una pregunta? Sí, como es una interrogación, lleva tilde. ¿Cómo te llamas? Es otra pregunta. Entonces, lleva tilde, porque es una interrogación. Llámame como quieras. ¿Es una pregunta? No. Ya sé cómo hacerlo. En este caso, sé lleva tilde porque es del verbo saber. Ya sé cómo hacerlo. ¿Esta es una pregunta? No. Entonces, no lleva tilde. Luego, a Juan, quien pregunta por ti, ¿lleva tilde? No, no lleva tilde porque no es una interrogación, ¿no? En la tercera parte, escoge y escribe. ¿Ya? Vamos a utilizar la palabra adecuada. ¿Cuánta? ¿Con tilde o sin tilde? Ah, es una interrogación, entonces debe llevar tilde. Lo voy a resaltar aquí. El libro que compré ayer, ¿con tilde o sin tilde? Es sin tilde, muy bien, porque no es una pregunta. Qué interesante es. ¿Lleva tilde? Sí, porque realiza una exclamación. Recuerda que lleva tilde cuando es una interrogación o exclamación. ¿Quién ha botado estos papeles al piso? Es una interrogación, entonces debe llevar tilde. ¿Quién haya sido? ¿Quién haya sido? ¿Es una pregunta? No, no es una interrogación, entonces no lleva tilde. Luego, que lo recoja. ¿Está haciendo una pregunta? No, entonces no debe llevar tilde. ¿Ok? Luego, Tere, ¿dónde estás? Ah, es una pregunta, entonces debe llevar tilde. ¿Cómo? No te oigo. Ah, ¿cómo? Es una pregunta, entonces debe llevar tilde. ¿Ok? ¿Cuál disco te gusta más? ¿Es una pregunta? Sí, entonces debe llevar tilde. Los libros están donde tú los guardaste. ¿Estás realizando una pregunta? No, entonces se escribe sin tilde. ¿Ok? 7. Como siempre, tú llegas tardísimo. ¿Ese cómo hace referencia a alguna pregunta? No. Entonces, no lleva tilde. Alicia olvidó darme su dirección, lo cual era muy importante. ¿Hay alguna interrogación, alguna pregunta en esta oración? No. Entonces, no lleva tilde. Observa el siguiente esquema. Dice pregunta directa, ¿cómo te fue? Preguntas indirectas, cuéntame cómo te fue. ¿Qué te pasa? Dime qué te pasa, ¿no? ¿Cuánto te debo? Tú sabes cuánto te debo.
Aquí son preguntas directas porque tienen signo de interrogación e inician con estas palabras interrogativas. En cambio, las indirectas no llevan signo de interrogación porque inicia con otros tipos de palabras, ¿no? Que pueden ser con verbos o algunos pronombres. Entonces, ahora convierte, dice, preguntas directas e indirectas. Por ejemplo, ¿cuándo llegas? Dime cuándo llegas. ¿Quién es? En este caso sería, dime quién es. ¿Cómo te sientes? Puede ser, cuéntame cómo te sientes. Entonces, tanto directo o indirecta llevan tilde. ¿Ok? Entonces, para ustedes chicos, como tarea, ya está quedando la página, lo que resta de la página. Ahora vamos a observar la página, qué numeración tiene. Ya, entonces para ustedes queda como actividad desarrollar la página 22, donde dice tarea domiciliaria, y página 23. 22 y 23. Esas páginas deben enviarlas como tarea. Pero no se olviden, por favor, que también deben enviar las hojas anteriores de la clase. Ustedes deben transcribir esto a su libro. Así que, por favor, me envían también estas numeraciones, estas hojas, ¿ok? Como evidencia de que ustedes están copiando la clase, están practicando. ¿Ok, chicos? Entonces, no se olviden, como tarea es 22 y 23, pero también deben enviarme las hojas de la clase. ¿Ok? Estamos viendo hasta la próxima semana.